Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno. Hoy más que nunca necesitamos la capacidad de un pensamiento crítico y exhaustivo, basado en la palabra de Dios, que es inspirada, infalible y sin error. No podemos vivir correctamente sin una cosmovisión correcta. Pensemos bíblicamente, el podcast con el pastor Sugel Michelén. ¿Cómo puedo desarrollar el hábito de lectura diaria de las Escrituras? Lo primero que debemos decir es que es extremadamente importante para un creyente desarrollar el hábito diario, el hábito regular de leer la palabra de Dios. Y esto por lo que la palabra es. En 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16, un texto que muchos creyentes espero que conozcan de memoria, dice que toda la escritura es inspirada por Dios, fue soplada por Dios, tiene su origen en Dios. Lo que este libro dice es Dios el que lo dice. Y precisamente por eso esta palabra es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, es decir, llegue a ser un hombre maduro, enteramente preparado para toda buena obra. Es la palabra de Dios la que hace esa obra en nosotros, porque Dios obra por medio de su palabra. Nadie puede ser salvo si no es por el poder de la palabra de Dios. Nadie puede luchar contra el pecado eficazmente si no es con la palabra de Dios, y eso lo vemos claramente en el monte de la tentación, cómo el Señor Jesucristo respondía a cada una de las tentaciones del maligno diciendo, escrito está, escrito está, escrito está. En el Salmo 119 dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y así pudiera seguir citando un montón de beneficios que nosotros obtenemos diariamente al exponernos a la palabra de Dios. Santifícalos en tu verdad, dice el Señor orando en Juan 17 por sus discípulos. Tu palabra es verdad. Nadie puede ser salvo, nadie puede ser santo, nadie puede ser útil en el reino de Dios a menos que se empape de las Escrituras. Así que sí es necesario que nosotros desarrollemos ese hábito. De hecho, es interesante notar que ese es el argumento del apóstol Pedro en los capítulos 1 y 2, cuando nos habla de que debemos desear la palabra de Dios. Él nos dice en el capítulo 1 que es por medio de la palabra de Dios que nosotros fuimos salvados. Dice que fuimos renacidos o nacidos de nuevo, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La nueva vida que Dios imparte en nosotros, la imparte por medio de su palabra. Y como es la palabra la que genera o engendra esa nueva vida, ella también es la que alimenta esa nueva vida, y precisamente por eso debemos desear, como los niños recién nacidos desean la leche espiritual de su mamá, nosotros debemos desear la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcamos para salvación. Y la clave está precisamente en esta palabrita de la pregunta, hábito. Los hábitos se desarrollan a través de la repetición constante. Si nosotros leemos la palabra una vez a la semana, 2 o 3 veces a la semana, jamás vamos a poder desarrollar el hábito de lectura. Esto es algo que debemos hacer constantemente, es algo que debemos hacer diariamente. Yo recuerdo cuando yo era un nuevo creyente, nuevo en la fe, leí una frase que me impactó profundamente. Alguien decía, no Biblia, no desayuno. Así que yo decidí que yo no iba a desayunar hasta que yo no leyera primero la palabra de Dios. He cambiado ese orden con el paso del tiempo. Ahora yo desayuno y luego leo. Pero sí, gracias al Señor y por su gracia, valga la redundancia, he podido desarrollar ese hábito desde mis primeros días de conversión hace 45 años. Entonces, en ese sentido, yo te recomiendo varias cosas. Primero, lee la Biblia todos los días. Todos los días. No trabaja si la lees una vez cada semana, si te das un atracón de capítulos de la Biblia una vez al mes. No, lee la Biblia todos los días, aunque sea un solo capítulo, aunque sea medio capítulo, pero no dejes de leer la Biblia diariamente. Segundo, aparta un tiempo específico en el que tú sabes que te vas a encontrar con Dios en la lectura de su palabra.
no lo dejes al azar, no lo dejes para ver en qué momento del día tú puedes sacar ese tiempo, porque no lo vas a encontrar. Te vas a enredar en un montón de responsabilidades que todos tenemos durante el día y no vas a encontrar tiempo para leer la palabra de Dios. Tercero, léela aunque tú no tengas el deseo de hacerlo. Pastor, pero eso no es una hipocresía. No, hay una gran diferencia entre la hipocresía y la obediencia. Una cosa es que yo venga delante del Señor diciendo, wow, Señor, qué deseo tengo de leer tu palabra, cuando yo sé que yo no tengo deseo de hacerlo. Y otra cosa es venir delante del Señor y decir, Señor, tú sabes que yo no deseo leer tu palabra, pero por favor ayúdame mientras la leo para que yo pueda amar tu palabra, como dice el salmista en el Salmo 119, oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es en ella mi meditación. Cuarto, haz un plan de lectura. No vas a poder desarrollar el hábito de lectura simplemente levantándote por la mañana y comenzando a ver, bueno, ¿qué leo ahora? ¿Por dónde comienzo? No, haz un plan de lectura que te permita leer toda la escritura en un periodo X de tiempo. Yo no creo que necesariamente todo creyente tiene que leer toda la Biblia en un año o en 2 años, pero nota que Pablo dice que toda la escritura es inspirada por Dios y por lo tanto nosotros tenemos que exponernos a toda la escritura. Si tú no tienes un plan, muy probablemente hay libros de la Biblia que pasarán años que tú nunca vas a leer. Y por último, órale a Dios que te ayude a cultivar ese hábito. Esto debemos hacerlo en dependencia del Espíritu Santo. Señor, esto es importante, yo no tengo el hábito de lectura, pero yo te ruego a ti, Señor, que tú me ayudes a amar tu palabra, porque es tu palabra. Yo quiero escuchar tu voz a través de tu palabra. Por favor, ayúdame, Señor, a desarrollar ese hábito, a pesar de mi temperamento, a pesar de que tal vez en mi educación yo no fui motivado a tener un hábito de lectura consistente, pero yo confío en ti. Ayúdame, Señor, por el bien de mi alma, a leer tu palabra todos los días. Pensemos bíblicamente, el podcast con el pastor Sugel Michelén.